Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. El 6 de noviembre de 2014, agentes de policía de la Ciudad de México encontraron restos humanos. Una parte del torso fue encontrada en un terreno baldío cerca de la salida de la ciudad. Pocos días después, se encontraron bolsas con brazos y piernas en distintos puntos de la capital. El hecho espeluznante era la ausencia de dedos en las extremidades. Al parecer, un delincuente especialmente violento actuaba en la región. El objetivo principal era encontrar la cabeza y las extremidades del desafortunado hombre y evitar nuevos crímenes. En ese momento, todo el mundo estaba seguro de que este caso era obra de un brutal asesino en serie. Los dedos y la cabeza nunca se encontraron. Sin embargo, gracias al trabajo profesional de expertos forenses, se determinó que los restos pertenecían a la misma persona. Pero debido a la ausencia de dedos y dientes, fue imposible averiguar quién era esa persona. Si todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos sobre los crímenes más oscuros e impactantes. Y si te gusta el contenido, no olvides darle me gusta y dejar un comentario para que podamos saber tu opinión y seguir mejorando. Cada me gusta y comentario nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Gracias por ser parte de Crímenes Nocturnos. La protagonista, una residente de Ciudad de México, Alejandra Lafuente, una morena ardiente con ojos marrones brillantes, en los que destacaban sus gruesas pestañas negras como el alquitrán. Tenía una figura atlética y esbelta que intentaba mantener practicando fitness, yoga y ejercicios de respiración. A Alejandra le encantaba cuidarse. A menudo se la podía encontrar en un salón de belleza, en un centro de masajes o en un spa. Cuando hacía calor, descansaba en la playa haciendo trabajos científicos y en los días nublados acudía a un spa a broncearse. En general, podemos decir que la joven se quería mucho a sí misma y se consideraba el estandarte del atractivo femenino. Alejandra no se quedaba atrás en cuanto a carrera profesional. Su padre es doctor en ciencias, un famoso psiquiatra, Alberto Dafuente. Él es una médico psiquiatra, se ocupaba de tratar pacientes con esquizofrenia y trastornos mentales, y es famoso no solo por su trabajo científico, sino también por sus experimentos con pacientes. Para Alejandra, su padre era un ídolo. Deseosa de alcanzar el mismo éxito, siguió sus pasos. Para ello, se matriculó en la mejor universidad de psiquiatría y se graduó con honores de la Escuela de Medicina. Su perseverancia, ingenio, extraordinaria inteligencia y los contactos de su padre la ayudaron a escribir y defender su tesis sobre el síndrome maníaco. Sin embargo, en el futuro, Alejandra no se dedicó a la psiquiatría. Se sintió atraída por el trabajo de psicología. Gracias al dinero de su padre, la joven obtuvo una licencia y abrió su consulta en un nuevo centro de negocios en el centro de la capital. No le faltaban pacientes, pero solo atendía a mujeres. Mujeres con trastornos alimentarios, depresión, problemas de pareja y baja autoestima acudían a consulta. Alejandra les ayudaba a resolver sus problemas familiares. Pero, como suele ocurrir, su vida personal dejaba mucho que desear. El primer matrimonio de Alejandra fracasó, pero al final tuvo 2 hijos, 2 niñas encantadoras con los ojos de Alejandra y el sentido del humor de su padre. Sin embargo, Alejandra no se desanimó. En su opinión, 2 hijos no eran razón para renunciar a sí misma. Seguía soñando con conocer a su otra mitad, un hombre que también pudiera ser un buen padre para sus hijas. Algún tiempo después de separarse, el exmarido, cuyo nombre no se revela, volvió a casa de Alejandra. Era una práctica habitual de la pareja.
El hombre venía los fines de semana para dedicar tiempo a sus hijas pequeñas y ayudar a su exmujer con las tareas domésticas si era necesario. Sin embargo, el exmarido no tenía ni idea de que esa visita acabaría siendo la última. Alejandra le pidió que entrara en la casa por el patio trasero, razonando que la cerradura de la puerta principal estaba atascada. El hombre entró en la casa. Alejandra le dijo que su hija menor se estaba bañando y le pidió que entrara en su cuarto de baño. Sin sospechar nada, el hombre entró allí. En la casa reinaba un silencio estremecedor. No había sonidos, los habituales dibujos animados, las risas de los niños. El hombre entró en el cuarto de baño. Había cinta adhesiva en el suelo y no había ninguna hija en la bañera. Empezó a darse cuenta de que algo iba mal. En ese momento, su exmujer se puso detrás de él con un martillo y le golpeó la cabeza con todas sus fuerzas. El hombre cayó. La sangre salía a borbotones de su cráneo. Todo a su alrededor estaba cubierto de sangre. Como descubrieron más tarde los expertos, el hombre no tuvo ninguna posibilidad de salvarse. La muerte se produjo casi instantáneamente tras el primer golpe con un objeto contundente. La hija mayor, que inesperadamente regresó pronto de ver a un amigo, se convirtió en testigo involuntario de este cuadro verdaderamente espeluznante. Los niños observaban a menudo las peleas de sus padres. Se determinó que la madre padecía trastornos mentales. Pero esta vez la situación se descontroló. La hija salió corriendo de casa y empezó a pedir ayuda. Casi inmediatamente acudió corriendo un vecino, que llamó a la policía. Alejandra fue detenida y acusada de asesinato. En comisaría, la joven fue ingresada en una celda, donde tuvo que permanecer un mes hasta su primera audiencia. En el juicio, Alejandra negó su culpabilidad. Los abogados argumentaron una versión de legítima defensa. Según ellos, el exmarido tenía celos intensos de Alejandra y se inventó que ella traía hombres a casa, lo que podía afectar negativamente a sus hijas. El día del crimen, se presentó imprevistamente en casa de su exmujer. Entró por la puerta trasera, esperando pillar a su mujer con otro hombre. Luego se abalanzó sobre Alejandra, que en ese momento estaba en el baño, tratando de armar una mesilla de noche. La mujer tuvo que defenderse y propinó 2 golpes en la cabeza a su exmarido. El 14 de junio de 2012 se dictó sentencia, teniendo en cuenta las pruebas aportadas por la defensa y la presencia de 2 hijos menores de edad. Alejandra fue condenada a 1 año y 4 meses de prisión. Gracias al trabajo coordinado de los abogados y al dinero de su padre, la sentencia de 1 año y 4 meses fue sustituida por una condena condicional. Un par de meses después, sus abogados presentaron una nueva petición, que se retiraran los cargos por defensa propia. El argumento fue agresión en defensa propia. Los activistas de derechos humanos pidieron un juicio con jurado nuevo. Sentían una pena insoportable por la pobre mujer, que fue presentada en el juicio como víctima de violencia doméstica. Como resultado, el tribunal revisó el caso y dictó sentencia absolutoria. Tras su puesta en libertad, la joven procedió a prestar asesoramiento psicológico como lo hacía anteriormente. Creó una imagen de víctima de la desigualdad de género que luchó por sus derechos como la mayoría de las mujeres en Norteamérica y que finalmente ganó. Esta imagen creada hizo que Alejandra fuera aún más popular entre los clientes potenciales. Pronto, María Alejandra conoció a Alan Carrera, un gran empresario mexicano, hijo de Adrián Carrera. Era un hombre alto, guapo y escultural. Su padre había sido jefe de servicios especiales del Distrito Federal y había logrado un éxito considerable en su carrera. Después de graduarse en la universidad, Alan Carrera decidió seguir los pasos de su padre y se convirtió en empresario.
Estaba muy interesado en la tienda de electrodomésticos que, a pesar de su corta edad, la dirigió completamente él mismo. Este negocio no era tan grande como el de su padre, pero daba buen dinero. Siempre había muchas mujeres a su alrededor, pero Alan, desde niño, estaba enamorado de una compañera de clase a la que tomó por esposa, inteligente, guapa, de buena familia. El matrimonio fue corto, pero brillante. A Alan le costó mucho separarse de la mujer que amaba desde el instituto. Sus parejas recientes no le proporcionaban placer, y la soledad y la tristeza hicieron que el hombre empezara a beber. Poco a poco, esto se convirtió en un hábito pernicioso. En un intento de hacer frente a la depresión prolongada y el amor por el alcohol, Alan intentó de muchas maneras dejar el alcohol, hasta que un día el destino llevó al hombre a una consulta con el famoso psiquiatra Alberto, el padre de María Alejandra. La ahora exmujer de Alan también estaba pasando por un divorcio difícil. Alan era el único hombre en la vida de la joven, y a pesar de la separación, ella no estaba pasando por un momento fácil. La exmujer de Alan también decidió visitar al mismo terapeuta. El psiquiatra, con el que Alan acudía a consulta, le explicó que no podía llevar a ambos cónyuges por razones éticas, por lo que recomendó a la mujer que acudiera con su hija Alejandra. Sin embargo, cabe señalar que no informó a sus pacientes de que Alejandra era su hija. Alejandra no tardó en darse cuenta de que el exmarido de su paciente podía ser un gran partido. Se decía que era un hombre agradable y bastante adinerado. Sin pensárselo mucho, Alejandra pidió a su clienta que trajera a su exmarido a la siguiente consulta. Según la terapeuta, podría resolver su problema en una sesión y romper el fuerte vínculo entre los excónyuges. Desde los primeros minutos de la sesión, Alejandra empezó a poner en marcha su plan para seducir al empresario. El resultado no se hizo esperar. Poco después de la sesión, Alan ofreció a la terapeuta una taza de café para hablar de sus problemas familiares. La cita tuvo lugar esa misma noche. Entre ellos surgió rápidamente un romance. Pronto se enteró la exmujer de Alan. Estaba conmocionada. Incluso quiso denunciar el incidente al Comité de Ética Médica, pero no lo hizo. Alejandra era una especialista muy competente y, por lo tanto, fue capaz de convencer a la esposa de Alan de que dejara pasar la situación. Unos meses después de la primera cita, los jóvenes decidieron vivir juntos. Al cabo de 2 meses más, decidieron legalizar su relación. Alan ni siquiera sospechaba qué escondía su prometida y cuáles eran los motivos del divorcio de su exmarido. En abril de 2014, Alan decidió visitar a sus padres y voló hasta ellos para pasar el fin de semana. Se convirtió en una gran ocasión para hablar de Alejandra y su inminente boda. Los padres de Alan estaban muy sorprendidos. Nunca habían oído hablar de Alejandra en la vida de su hijo, lo cual era muy extraño. Una semana después de la reunión con los padres, se realizó el matrimonio. Curiosamente, Alejandra pidió a su marido que no llamara a sus amigos y parientes. No se enviaron invitaciones, la boda debía ser modesta y ella no permitió invitar a sus amigos. Sin embargo, como se supo más tarde, el padre de la novia sí asistió a la ceremonia matrimonial. Al principio, la vida de la joven familia parecía un cuento de hadas, joven, feliz, con un sinfín de planes y deseos. Pero no duró mucho. Alejandra no podía ocultar su carácter histérico. Se acerca el horripilante desenlace de esta historia, pero nadie lo sospechaba todavía. La relación entre los recién casados empezó a cambiar radicalmente. Alan era una persona bastante reservada, y con sus amigos no compartía detalles de su vida personal. Sin embargo, era obvio que la relación ya no parecía tan feliz. Tras conocer a Alejandra, Alan se distanció de su familia.
La gota que derramó el vaso fue la boda, a la que los padres no fueron invitados. Después de eso, incluso dejaron de llamarse. Los amigos que le quedaban a Alan empezaron a notar que su esposa se ponía más nerviosa, comportándose inadecuadamente y perdiendo rápidamente los estribos. Tras un par de incidentes de este tipo, Alan se sintió muy avergonzado y decidió reducir al mínimo las reuniones con sus amigos. Las peleas en la familia eran cotidianas y casi siempre infundadas. Una noche, Alejandra, según su propio testimonio, decidió meterse en el móvil de su marido. Le descubrió mensajes con algunas mujeres de contenido bastante subido de tono. Por supuesto, era imposible hacer la vista gorda ante tales cosas. Según Alejandra, fue la gota que derramó el vaso. Denunció ante el tribunal que su marido la golpeaba, insultaba y humillaba de todas las formas posibles. Cuando descubrió que la engañaba, fue inútil salvar su matrimonio. Al pensar en el engaño de su marido, la joven decidió centrarse en crear el plan de asesinato perfecto. Mientras tanto, Alan continuaba con su habitual ritmo de vida. Ni siquiera se daba cuenta de lo que le esperaba. Alan seguía comunicándose raramente con su familia, pero no podía perderse la tradicional fiesta que la familia celebraba anualmente en honor al cumpleaños de su querido abuelo. Alan, por supuesto, acudió a la fiesta, pero sus padres dejaron claro que su esposa no era bienvenida. Esta situación cabreó a Alejandra y agravó aún más la relación de pareja. ¿Era posible imaginar que esta sería la última vez que la familia viera a Alan con vida? El 31 de octubre de 2014, el teléfono de Alan sirvió por última vez para enviar un mensaje de texto a su familia de que había llegado a casa sano y salvo tras la fiesta de cumpleaños de su abuelo. Tampoco se le había visto en el trabajo durante unos días, lo cual era bastante extraño porque nunca le había ocurrido. El empresario era extremadamente responsable en su trabajo y pronto se esperaba el lanzamiento de una nueva tienda y su presencia era necesaria. El motivo era un terrorífico plan realizado por su esposa. Alejandra decidió deshacerse inmediatamente de su marido. Añadió un potente somnífero a la leche que él tomaba antes de acostarse. Luego lo asfixió con una almohada. Disfrutó viendo cómo su marido perdía lentamente el conocimiento en un patético intento de quitarse la almohada y respirar. Luego vino la parte más difícil, deshacerse del cuerpo. Fue un momento que no había tenido tiempo de planear. Alan pesaba demasiado, así que tuvo que arreglárselas con lo que tenía. El tiempo apremiaba, así que Alejandra corrió al garaje por una sierra eléctrica. Con una sonrisa macabra en la cara, cortó el cuerpo de su marido en pedazos. Solo un verdadero sádico podría hacer algo así. Luego, metió las partes del cuerpo en bolsas de basura y tuvo la precaución de cortar los dedos y arrancar los dientes. Esto ayudaría a la investigación a identificar a la persona, en caso de que se encontrara el cuerpo. Alejandra metió todas las bolsas en maletas para poder sacar el cadáver de la casa sin sospechas, pero no lo consiguió. Al amanecer, Alejandra no pudo salir de la casa con la maleta sin ser descubierta. Una vecina, que sufría de insomnio, la observaba desde su ventana. Estaba un poco alarmada por cómo se comportaba Alejandra además. Por alguna razón, su marido no le ayudaba a levantar las maletas pesadas, y Alejandra se comportaba de un modo muy extraño. Al amanecer, Alejandra regresó a casa, lo que sorprendió aún más a la vecina. El 6 de noviembre de 2014, agentes de la policía mexicana descubrieron el primer hallazgo espeluznante, un torso humano sin dientes ni dedos. Todo el cuerpo de policía se puso en alerta, ya que el incidente fue atroz. Un día después, se encontraron otras partes de cuerpos en diversas partes de la ciudad.
También fue muy interesante que la distancia entre los lugares donde se encontraron los restos del cuerpo era bastante significativa. Más tarde, esto se atribuiría a la larga ausencia de Alejandra de su hogar. Todas las partes del cuerpo fueron enviadas al laboratorio forense Best, donde los expertos establecieron rápidamente el hecho de que todas las partes pertenecían a la misma persona. Para alejar las sospechas de sí misma, la autora comenzó a escribir mensajes a familiares de Alan. Quería alejar las sospechas, pero no hizo más que empeorar las cosas. Ni siquiera sabía que su marido se había distanciado recientemente de la familia y no tenía contacto con sus parientes. Alejandra informó a los padres de Alan en su nombre de que se iban de vacaciones y no estarían en contacto. Todo el plan fue arruinado por el padre de Alejandra. Alberto empezó a llamar por teléfono a casa del padre de Alan. Quería aclarar si la familia de su yerno conocía el paradero de Alejandra. Hacía tiempo que Alberto no sabía nada de ella, y los pacientes están muy preocupados por no poder asistir a las sesiones de terapia. Más tarde, vuelve a llamar a los familiares de Alan para informarles de que han encontrado a su hija y que ha tenido que ser ingresada a la fuerza a una clínica porque sufrió depresión debido al engaño de su marido. Esto asustó mucho a los familiares, que intentaron encontrar a Alan, pero todo fue infructuoso. Y entonces la familia del empresario recurrió a la policía. Los expertos del laboratorio decidieron comparar los restos del cadáver encontrado recientemente con las características de Alan. El parecido era del 100%, y sus familiares también lo identificaron. Fue especialmente duro para el abuelo de Alan. Poco después de la identificación del cuerpo, enfermó del corazón porque era su único nieto. La investigación emitió una orden de registro para la casa y la oficina de Alan. Se encontró un montículo de tierra fresca en el patio trasero de la casa. Tras excavar, se descubrieron los dedos y los dientes del hombre. El hallazgo conmocionó aún más a la familia de Alan. Alejandra fue detenida inmediatamente. También se encontraron restos de sangre en una de las habitaciones, en el maletero del coche y en el garaje. Al principio, Alejandra intentó negar su culpabilidad. Esperaba poder salir impune, como había hecho con su anterior marido. Pero la investigación resolvió rápidamente el caso. El testimonio de una testigo de edad avanzada ayudó. La hora que dio coincidió con la hora estimada de la muerte de Alan. Alejandra utilizó su posición de médico para obtener un potente somnífero. Las pruebas obtenidas ayudaron a establecer un vínculo entre Alejandra y la brutal masacre de su marido. Las cámaras de seguridad también ayudaron a rastrear que el hombre había entrado en la casa y no había vuelto a salir. El hecho de que se llevara las maletas también fue confirmado por las cámaras. El 10 de diciembre de 2014, el jurado llegó a un veredicto. Alejandra fue condenada a cadena perpetua, asesinato con brutalidad e intento de ocultar el cuerpo. Todo esto no favoreció a Alejandra, su padre. Mediante contactos y sobornos, intentó librar a su hija de la cárcel, pero no logró evitarlo. Pero lo único que consiguió fue mantener el juicio cerrado al público y a la prensa para evitar una mala publicidad. Lo hizo todo por el bien de su propia carrera. Ahora casi nadie recurrirá a un especialista que crió a un monstruo tan despiadado y no pudo diagnosticar a tiempo los problemas de su propia hija. En el juicio también se recordó el caso de la muerte del primer marido de Alejandra. Sin embargo, debido al paso de los años, las pruebas de este caso no se encontraron. También se manejó la versión de la implicación del padre de Alejandra en lo sucedido. Hubo sospechas de que estaba en connivencia con su hija y cometieron delitos por interés mutuo. Sin embargo, no encontraron pruebas. María Alejandra Lafuente Casco
fue sentenciada a 46 años y 6 meses de prisión por el homicidio de su pareja. Alejandra era una mujer pragmática y cruel. Tenía importantes problemas de salud mental, aunque los exámenes médicos negaron que los tuviera. También albergaba la influencia de su padre y utilizaba su cargo oficial para llevar a cabo sus maníacos planes. La impunidad tras su primer crimen no había hecho más que desatarla. Alejandra se sintió invulnerable y siguió haciendo el mal. Tal vez Alan seguiría vivo si esta horrible mujer no hubiera sido absuelta la primera vez, pero ya era tarde para hablar de ello.